Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana de la investigación de la Universidad de Flores. Mi nombre es Macarena Martínez Cuitiño y yo quería contarles un poco este proyecto de normas categoriales para la población argentina y su relación con la edad de adquisición. Este proyecto es un proyecto de investigación inscrito dentro de la maestría en neuropsicología. Voy a presentarles quiénes trabajamos, quién es el equipo de trabajo que lleva adelante este trabajo. ¿Y qué es lo que venimos desarrollando hace unos años? Bueno, estamos armando un corpus de normas categoriales. ¿Qué son las normas categoriales? ¿Qué son estos corpus de normas? Son las normas que nos permiten tener información con respecto a las respuestas más comunes que los hablantes dan cuando les pedimos que reporten ejemplares de diferentes categorías semánticas, ¿sí? Estas normas categoriales tienen múltiples funciones en la vida, tanto clínica como en la educacional, como en la investigación científica, y se han desarrollado, se han recabado para diferentes poblaciones y para diferentes lenguas. Las primeras normas categoriales se obtuvieron hace mucho tiempo atrás. No obstante, hasta la actualidad no hay reportes para el español de nuestro país, y por eso el objetivo de este proyecto es elaborar las primeras normas categoriales para nuestra población. ¿Qué información nos permite obtener las normas categoriales? Bueno, la información principal es que nos permiten conocer la extensión de una categoría semántica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, que reporten o que nos digan la cantidad de ejemplares de una categoría, ya sea animales, frutas, verduras, instrumentos musicales, medios de transporte, conocer la cantidad aproximada de ejemplares que solemos reportar ya es una medida importante, y esto va a estar en relación con la extensión de una categoría. Posiblemente podamos producir muchos más ejemplares de aquellas categorías que son más extensas que aquellas que tienen pocos ejemplares. Por otro lado, conocer internamente dentro de una categoría la frecuencia de inclusión de ciertos ejemplares específicos, ¿sí? Por ejemplo, saber que en general vamos a incluir determinados ejemplares y no otros, ¿sí? Así como también, por ejemplo, podemos saber cuál es la posición que ocupan esos ejemplares dentro de una categoría. Si son aquellos que se reportan dentro de los primeros, son aquellos que aparecen al finalizar, son aquellos que en general van acompañados siempre de los mismos. Esto es muy frecuente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recabamos información de una categoría semántica, lo que hacemos es presentar ciertos ejemplares dentro de un orden que está bastante homogeneizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque suele estar de acuerdo con una estructura de categorización de la información. Solemos recuperar primero ejemplares, por ejemplo, si es animales domésticos, animales salvajes, animales marítimos. Vamos haciendo como una categorización. Entonces vamos a conocer cuáles son también los vecinos que aparecen y en qué posición solemos recuperarlos. Y por otro lado, información que también es muy importante porque nos permite identificar cómo está nuestra organización semántica, refiere a la tipicidad o a la tipicalidad de un ejemplar cuando es recuperado. ¿A qué nos referimos con tipicidad o tipicalidad? Nos referimos a qué buen ejemplar es dentro de una categoría porque cumple con la mayor cantidad de atributos que tienen los ejemplares de esa categoría. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, dentro de los que yo acabo de presentar, estos que están en el centro de la categoría son los mejores ejemplares. A medida que me alejo, voy a encontrarme con ejemplares que tienen algunos de los atributos de la categoría, pero no cumplen todos dentro de la categoría. Por ejemplo, en este caso sería para frutas, ¿sí? Estos serían los ejemplares que recuperamos más típicamente porque son ejemplares más prototípicos, y estos serían los ejemplares que no activamos con la misma frecuencia porque son atípicos o no prototípicos. Toda esta información la podemos obtener a partir de recabar estas normas categoriales. Y el objetivo de esta charla es contarles un poco los datos que fuimos obteniendo a lo largo de este trabajo, ¿sí? Específicamente lo que quiero mostrar son las bases, los datos que nos permiten obtener las normas categoriales para nuestra población.
y contarles un poco qué información hemos obtenido a partir de una escala, que es la escala de edad de adquisición, ¿sí? Para los ejemplares que obtenemos por medio de esas normas categoriales. Nosotros sabemos que así como no hay para nuestra población diccionarios de frecuencias léxicas, tampoco hay información con respecto a la edad de adquisición. Esta es otra variable muy importante. La edad de adquisición es tener información con respecto al momento en el que adquirimos determinado concepto, ¿sí? En general lo que hacemos es estimarla en forma subjetiva. Nosotros lo que vamos a intentar es, con los datos que hemos obtenido, es poder lograr obtener información más objetiva de la edad de adquisición. Vamos a contarles un poco cómo obtuvimos esta información. Bueno, nosotros evaluamos muestras de diferentes grupos etarios. Hasta el momento hemos evaluado una muestra de 819 sujetos adultos, 475 adolescentes y 136 niños. Todos hablantes nativos del español. Hemos intentado que todos fuesen de nacionalidad argentina, o al menos que llevaran la mayor parte de su vida viviendo acá, que no tuviesen ninguna dificultad agregada neuropsicológica, ni tampoco neurológica ni psiquiátrica. Y lo que hicimos fue administrar una tarea muy simple, que es una tarea de fluencia semántica. Es una tarea en la cual les pedimos que recuperen ejemplares de diferentes categorías semánticas en un tiempo pautado. Puede ser en función de la edad de los participantes, de 1 minuto o de 1 minuto y medio, ¿sí? ¿Cómo se administra esta tarea? Bueno, se administra en forma diferente si se trata de adultos, de adolescentes o de niños pequeños. En general, para los adolescentes y los adultos y los niños mayores a 10 años, la administración fue en forma escrita, en tanto que para los niños más pequeños la administración fue de forma oral, es decir, 1 a 1, ¿sí? Les pedíamos que recuperaran la información. Para los niños más pequeños, es decir, niños, los más pequeños, incluso el tiempo de recuperación de los ejemplares es de 1 minuto y medio, les damos un mayor tiempo para buscar la información. Otra de las tareas que administramos durante este proyecto fue una escala de edad de adquisición subjetiva. Esta escala de edad de adquisición subjetiva se administra de forma tal que se presenta una escala que va en puntajes de 1 a 7 y se pide al evaluado que juzgue, teniendo en cuenta que 2 sería un concepto que ha sido adquirido antes de los 2 años y que 7 es algo que ha sido adquirido después de los 12, una puntuación en función de a la edad a la que supone que aprendió ese concepto, esa palabra específica. Eso lo hicimos por medio de una tarea de Google Form. Bien, con respecto a las categorías evaluadas, nosotros evaluamos gran cantidad de categorías en los sujetos adultos y adolescentes. Esto obviamente, estamos hablando de 70 categorías semánticas, esta cantidad de categorías evaluadas es menor en niños. Si se fijan acá, solamente en algunas de estas categorías recabamos información de niños pequeños, ¿sí? Las categorías que refieren a niños menores de 6 años son solamente 13, esto se va incrementando cuando ya empiezan los primeros años de escolaridad y así hasta los adolescentes y los adultos que contestan encuestas de 70 categorías semánticas. No todas las categorías son evaluadas en un mismo sujeto, sino que, como pueden ver, intentamos que tengan entre un mínimo de 10 y un máximo de 70 categorías, de 20 categorías en una misma encuesta, ¿sí? Todo esto fue lo que fuimos evaluando en los diferentes grupos y les contamos un poco cómo fue que hicimos la toma. La situación de pandemia nos obligó a tener que modificar la forma de recabar información, sí, tuvimos que modificar la forma de administración de las tareas. Anteriormente lo que hacíamos era simplemente solicitarle a un grupo de personas si podían contestar en forma conjunta una tarea de fluencia semántica que se administraba en forma escrita. Actualmente lo que tuvimos que hacer para poder seguir evaluando fue convocar por medio de
flyers de difusión a personas que quisieran participar y se las citaba para un encuentro por medio de la plataforma Zoom. Las personas respondían a las fluencias y nos mandaban las fotos de las respuestas. Siempre previo a la participación se les pedía firmar un consentimiento informado de que estaban de acuerdo en participar de este proyecto. Asimismo, lo que se hizo fue una convocatoria especial para los niños. En este caso, quienes tenían que firmar el consentimiento informado eran los padres, y se propuso una tarea similar a un juego, en el que tenían que ayudar a alguno de sus personajes favoritos a cumplir ciertas misiones, que eran recuperar estos ejemplares de estas categorías. Y lo que se buscaba es que ese personaje favorito fuera de su agrado, por lo cual se les preguntaba si tenían algún tipo de preferencia por algún personaje, y se armaba el protocolo en función de los gustos del niño para que tuviera una mayor motivación en la tarea. Tengan en cuenta que aproximadamente esta tarea en un niño tomará entre unos 15 o 20 minutos. Se evalúan 13 fluencias en los más pequeños, y lo que hacemos es intentar, en función de las categorías que se le presentan, ir motivándolos a que produzcan con un tiempo máximo de 1 minuto y medio, excepto que el niño dijera que no tenía más ejemplares para recuperar y se interrumpiera esa categoría y se pasara a la siguiente, ¿sí? Con respecto al análisis, ¿cómo se analizaron los datos? Bueno, esto claramente requiere, previo a poder hacer un análisis de la información que tenemos, hacer una homogenización de las bases. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que hacemos es primero cargar los ejemplares de cada uno de los participantes en una base de Excel. Se cargan los ejemplares en el mismo orden en los que fueron producidos por cada uno de los participantes, ¿sí? Se les pide a cada evaluador que tome notas simultáneamente, si es una tarea de fluencia oral, para poder chequear posteriormente cualquier dificultad, y además esto se graba para tener la información de los ejemplares que fueron dando, y se desgraba, se escribe cada uno de esos ejemplares. En el caso de las fluencias escritas, se pasa cada uno de esos ejemplares. En el caso de las fluencias escritas, lo que se hace es pasar con la ortografía correcta. En el caso de que se hayan producido errores ortográficos, se producen con la ortografía correcta, y lo que se hace es unificar las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, si algunos ponen subte, otros subterráneo, bueno, esto se homogeneiza como una única palabra. Lo mismo si dicen moto, motocicleta, o bici, bicicleta, se homogeneiza con una única palabra. Ese es el segundo de los pasos. En tercer lugar, ya se empieza acá a decidir cómo limpiar la base. ¿Esto qué significa? Nosotros muchas veces en una tarea de fluencia repetimos algún ejemplar que hayamos dicho anteriormente. Entonces lo que se hace es limpiar la base, eliminar todas las palabras repetidas. Se quitan también las palabras superordinadas, en el caso de que, por ejemplo, dentro de animales se digan palabras como aves o peces, y después empiezan a aparecer dentro de esto los ejemplares. Bueno, ese superordinado se quita, así como también los subordinados, lo que tiene que ver con decir, por ejemplo, las razas de perro, o dentro de frutas, por ejemplo, que me diga los tipos de manzanas posibles, ¿sí? O los tipos de uvas. Eso se quita porque ya son información de subordinados. Y por último, lo que se hace es, luego de limpiar esa base, un chequeo a partir del MATLAB, en el que se limpia efectivamente, se controla que no haya errores de tipeo, ni que haya ninguna repetición que haya sido omitida. Y esto nos permite empezar a obtener, a partir de esto, los primeros análisis. Así es como ustedes verían las bases que nosotros vamos pasando. Nosotros vamos marcando las palabras, por ejemplo, que están repetidas. Bueno, acá, por ejemplo, cuando aparece una repetición, esto se marca porque esta palabra no se va a consignar 2 veces. ¿Sí? Aquellos que no haya podido identificarse la letra, esto es una muestra de una fluencia escrita, esto se queda para chequear entre todos si efectivamente podemos reconocer o no, y lo que corresponde a otro tipo de categoría, o que no fue adecuado, no fue correcto dentro de la producción, bueno, esto se saca, tampoco se incluye dentro de esa categoría.
¿Qué hacemos posteriormente? Bueno, lo que hacemos es obtener varios tipos de información. Por un lado, el total de respuestas que tenemos por participante y también la cantidad de respuestas que hay por ejemplares. Es decir, nos fijamos, este participante, supónganse que es mi primer participante, produjo tantos, y además nos fijamos cuántas personas produjeron este ejemplar. Esto nos sirve para sacar la frecuencia de aparición de cada ejemplar. Obtenemos una frecuencia de aparición y también una frecuencia de aparición de ese ejemplar en cada posición. Generalmente lo que más nos interesa son los ejemplares que aparecen más veces en determinada posición. Por ejemplo, perro, gato van a aparecer más veces en posiciones iniciales, en cambio otros animales van a aparecer más veces en posiciones finales. Y posteriormente lo que hacemos es quedarnos solamente con aquellas palabras que fueron al menos dichas por 5 participantes, ¿sí? En alguno de los grupos, ya sea en adultos, en niños o en adolescentes, para incluirla en esa escala de adquisición subjetiva. El resto de las palabras, las que solamente aparecen algunas veces pero no llegan a un mínimo de 5, no son contempladas para ser incluidas en esa escala de adquisición subjetiva. Bien, ¿cómo se administra la escala de adquisición subjetiva? Bueno, en este caso lo que nosotros hacemos es presentar nuevamente un consentimiento informado, le pedimos que le otorgue a cada una de las palabras que se presenta un valor estimado, ¿sí? Esto es una escala que solamente completan los adultos, no es completada por los niños, sino únicamente por los adultos. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, obtuvimos para cada categoría semántica la frecuencia, el orden de aparición de cada ejemplar para cada grupo etario. Esto es muy importante porque van a ver que no siempre aparecen los mismos ejemplares en la misma posición. Acá pueden ver, nosotros hicimos una división de niños de primero a cuarto grado y de quinto a séptimo, adolescentes y adultos. Y pueden ir viendo que no son exactamente los mismos ejemplares los que aparecen a lo largo de la vida. Es decir, que va a ir variando los ejemplares en función del momento, ¿sí? Hay algunos que sí siguen apareciendo siempre dentro de los primeros, pero hay otros que van modificándose a medida que transcurre nuestra vida y que incluso que no aparecen en las primeras escalas y que sí aparecen cuando somos más grandes dentro de las primeras posiciones. ¿Sí? Esto es algo que vamos a ir viendo, es decir, nosotros vamos viendo cómo se va organizando la estructura semántica desde la niñez hasta la edad adulta. Obviamente hay momentos en que esto se modifica mucho porque tiene que haber un momento en el que les están dando ciertos ejemplares en la escuela o lo que fuera, y entonces vamos a ver que hay algunos cambios. Pero lo que nos permite esto es ver efectivamente aproximadamente cómo sería la organización para cada grupo etario. Esta es lo que tiene que ver con edad de adquisición. ¿Sí? Específicamente acá lo que nosotros podemos ver es el promedio, los ejemplares que aparecen. Esto es un promedio de todas las respuestas que nos dan los participantes. Solemos incluir al menos 100 participantes en cada una de estas escalas, que las hacemos por categoría semántica. Y acá lo que nos permite es ver los ejemplares que tienen una edad de adquisición más temprana, ¿sí? Que son adquiridos más tempranamente, y aquellos que son adquiridos más tardíamente. ¿Sí? Acá pueden ver que estos son los que se adquieren mucho más tardíamente durante el desarrollo. Bien, entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos a lo largo de este proyecto? Bueno, obtuvimos normas categoriales para 70 categorías semánticas en adolescentes, adultos y niños. Para algunas solamente tenemos datos para adolescentes y adultos porque consideramos que los niños todavía no tienen estas categorías. Consideramos que este corpus de datos va a ser muy importante porque nos va a permitir conocer información de edad de adquisición de estos ejemplares, de estructura categorial para estas categorías, desde edades muy tempranas, viendo cómo se va modificando, cómo se transforma la organización de una categoría semántica desde edades muy tempranas hasta la adultez. Y además también esto va a tener una importancia, no solamente para una investigación clínica básica, sino también para la investigación per se y también para lo que refiere a educación, ¿sí? Conocer cuáles son los ejemplares que deberíamos tener a determinada edad y que podemos estar seguros de que los chicos los tienen que tener adquiridos
para algún tipo de trabajo, de proyecto que queramos hacer, o incluso simplemente para la clínica, para saber si hay un desfasaje en ese niño con respecto a lo que esperamos para su edad. Y también obtuvimos escalas de edad de adquisición subjetiva para 13 categorías semánticas, ¿sí? Que vamos a confrontar con lo obtenido en estos corpus a fin de ver si efectivamente esta edad de adquisición subjetiva nos está dando cuenta de la verdadera edad de adquisición de estos ejemplares en los niños. Esto es lo que aún estamos trabajando y que esperamos cerrar dentro de unos pocos meses. Muchas gracias por su atención. Esperamos que se hayan interesado en esta investigación y que puedan seguir disfrutando de esta semana. Gracias.